Si esta historia te llega al corazón, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde qué ciudad o país la estás viendo. Tengo mucha curiosidad por saber dónde se escucha mi voz hoy. Desde la primera cena que compartí con los Fernández, noté algo especial, esa manera sutil en que Lorena podía hacerte tambalear con una sonrisa cálida. Sus frases estaban llenas de halagos que parecían dar en el clavo, pero siempre te dejaban preguntándote si acababan de elogiarte o de hacerte sentir menos. ¿Alguna vez has vivido una situación que cambió tu vida para siempre? Déjanos tu comentario y hazte suscriptor porque esta historia te va a impactar de una manera que no esperabas. Cuando Carolina mencionó su ascenso en la agencia de publicidad, los ojos de Lorena se abrieron con una sorpresa educada. ¡Qué maravilla, querida! Aunque seguro que los contactos de Damián ayudaron un poquito. Lo dijo como quien le pone un toque de sal a un guiso, casual, inofensivo. Carolina se rió, pero vi un destello de duda en su mirada. No eran solo palabras. A lo largo de los años vi cómo la ayuda de Lorena siempre terminaba beneficiándola a ella. Cuando Carolina estaba buscando casa, Lorena se ofreció a ayudar con los trámites del enganche y de alguna manera acabó con su nombre en una cuenta compartida. Lo llamó facilitar las cosas, pero eso le dio acceso a fondos que Carolina nunca quiso compartir. Claudio, su esposo, era más callado, pero su silencio parecía cómplice. Asentía y de vez en cuando soltaba un comentario seco sobre cómo las familias deben cuidarse entre sí, que en su idioma significaba que las necesidades de los Fernández siempre iban primero. Carolina aprendió a manejar esos momentos con elegancia. Quizás demasiada, pensaba yo a veces, cambiaba de tema, fingía no darse cuenta o después me decía, no vale la pena armar un alboroto. Me preocupaba que con el tiempo empezara a creer que mantener la paz era más importante que proteger lo que era suyo. Hubo pequeñas victorias. El día que Lorena intentó sugerir cambios en la lista de invitados a la boda, sacando a dos de las mejores amigas de Carolina para meter a más Fernández, Carolina no cedió. Sin alzar la voz, solo dijo, se quedan, y pasó a otra cosa. Lorena sonrió como si no importara, pero noté cómo se le tensó la mandíbula. Aún así, el patrón era claro. Cada oferta, cada sugerencia, cada gesto de bondad llevaba un trasfondo de negociación. Si el balance se inclinaba a su favor, eran amables. Si no, la dulzura se desvanecía. Guardé mis observaciones para mí, pero conforme se acercaba la boda, sentía el peso silencioso de esos pequeños momentos acumulándose, formando una figura que no podía ignorar. Y una noche, esa figura se volvió imposible de evitar. La cena de compromiso fue en un pequeño bistro en la colonia Roma de Ciudad de México, de esos con luz tenue y paredes de ladrillo que parecen absorber las conversaciones. Lorena llegó con un pañuelo de seda y una expresión que podría confundirse con calidez. Abrazó a Carolina, besó a Damián en la mejilla y se deslizó en su asiento como si fuera la dueña de la noche. A mitad del plato principal, la charla derivó hacia los planes de la boda. Carolina mencionó a la florista que había contratado, su voz brillando de emoción. Lorena soltó una risita, golpeando el tenedor contra su plato. Todo este dineral para un solo día, dijo mirando alrededor de la mesa. A veces pienso que es puro desperdicio, sobre todo cuando alguien más en la familia podría usar un empujoncito. Claudio soltó una risita baja, dando vueltas a su copa de vino. ¿Cierto? Hay formas más prácticas de usar una lana extra. No tuvo que explicar a qué se refería. Vi cómo los ojos de Carolina se clavaron en su plato. No respondió. Ni siquiera miró a Damián. Solo siguió cortando su pollo en pedazos cada vez más pequeños. La sonrisa de Damián se congeló, las comisuras tensas, pero tampoco dijo nada. El tono de Lorena había sido ligero, su sonrisa seguía allí, pero el mensaje era claro, las bodas son bonitas, pero el dinero podría gastarse mejor en otro lado. Preferiblemente en su dirección. Dejé que la conversación fluyera, aunque cada palabra pesaba en mi pecho. Los Fernández eran expertos en sembrar ideas sin hacerse responsables de cómo crecían. Esa noche,
al ponerme el abrigo para irme, mi amiga de siempre, Nora, me tomó del brazo. Había estado en la cena observando el intercambio. Marisol, dijo en voz baja con el ceño fruncido. ¿Podrían intentar algo en la boda? Ten cuidado. Sus palabras me siguieron hasta casa, resonando en el silencio de mi cocina mucho después de apagar las luces. Pensé en la risa de Lorena, el asentimiento cómplice de Claudio y cómo los hombros de Carolina se habían hundido. No parecía un comentario casual, sino un adelanto. A la mañana siguiente supe que no iba a quedarme esperando a ver qué pasaba. A media semana tenía una cita con un abogado en el centro de Querétaro. Su oficina estaba arriba de un banco, en un lugar donde cada paso sobre la alfombra vieja sonaba con intención. Le conté la situación sin adornos, cuidando de no minimizarla, quería un lenguaje a prueba de todo. Escuchó sin interrumpir, solo parando una vez para preguntar, ¿quiere que esto sea ejecutable en un juzgado estatal? Asentí. Redactó una declaración notariada que establecía que todos los regalos de la boda, en efectivo o de otro tipo, serían propiedad exclusiva de Carolina y Damián, sin autoridad para nadie más. Cualquier intento de tomar o redirigir esos bienes sería considerado robo, sujeto a juicio. Cuando salí, el documento estaba firmado, sellado y con el escudo del Estado. Lo doblé dentro de un sobre de papel grueso y lo guardé en el bolsillo lateral de mi bolso. Me dije que era solo una precaución, como llevar un paraguas en el coche, pero los paraguas existen porque uno espera lluvia. Esa noche, Damián pasó a dejar unas tarjetas de mesa que Carolina olvidó en su departamento. Mencioné casi de pasada que había resuelto algo para la boda. No insistió hasta que le entregué una copia de la declaración. La leyó despacio, su mandíbula tensándose mientras sus ojos recorrían la página. Hiciste bien, dijo finalmente, dejando el papel sobre la mesa. Ya lo han hecho antes. No conmigo, pero el dinero de graduación de mi primo, los regalos de la fiesta de retiro de mi tía, siempre lo pintan como ayudar a quien más lo necesita. No había amargura en su tono, solo un reconocimiento cansado. No dejaré que toquen ni un solo peso, añadió. El sobre se quedó en mi bolso después de que se fue. Esperaba no tener que usarlo, pero la esperanza es frágil y los Fernández tenían una forma de ponerla a prueba. La mañana de la boda amaneció clara y brillante, de esas que parecen casi montadas para una película. La luz del sol entraba por las ventanas de la suite del hotel en San Miguel de Allende, iluminando los bordes de las flores blancas alineadas en el mostrador. Todos los proveedores llegaron a tiempo, cada detalle estaba como se planeó. El zumbido de las tenazas para el pelo y las risas suaves del grupo de la novia llenaban el cuarto. Y por primera vez en semanas, mis hombros se relajaron. Carolina estaba radiante, con el pelo recogido en un estilo suelto que enmarcaba su rostro. Se movía entre la silla, el espejo y el ramo con una ligereza que no había visto en meses. Verla así hizo que algo en mí se destensara, una voz susurrando que tal vez, solo tal vez, hoy sería intocable. Lorena llegó a media mañana con un vestido gris perla y un collar de perlas, su expresión suave como el cristal. Saludó a Carolina con un beso delicado en la mejilla y luego se volvió hacia mí. Marisol, te ves preciosa, dijo recorriendo con la mirada mi vestido azul marino. El cumplido llegó cálido, desarmando por un momento. Hablamos cortésmente mientras ella tomaba té, y por un instante todo pareció fácil, sin comentarios punzantes, sin miradas de reojo, solo cortesía. Claudio se unió un rato, estrechando la mano de Damián y haciendo un pequeño chiste sobre la corbata del novio. Me sorprendí siguiendo su ritmo, riendo en los momentos justos, dejándome llevar por el flujo del día. Cuando llegó el fotógrafo, Lorena se apartó para ver a Carolina posar en la puerta con la luz derramándose sobre su velo. Parece sacada de una revista, murmuró, y casi creí que lo decía sin reservas. Revisé mi bolso por costumbre, mis dedos rozando el borde del sobre. Me sentí tonta, como si fuera una precaución innecesaria en un día que se desplegaba tan perfectamente. Aún así, no lo saqué. A media tarde, el lugar de la ceremonia en el jardín ya se llenaba de invitados.
La música flotaba desde el cuarteto de cuerdas afuera y vi a Carolina tomar el brazo de su padre, su sonrisa firme y segura. Mi pecho se llenó de orgullo. Por primera vez en semanas dejé que una posibilidad se asentara, tal vez la advertencia había sido un error. Pero justo cuando empezaba a creerlo, noté a Lorena y Claudio en un rincón hablando en voz baja, sus cabezas inclinadas. La ceremonia se desplegó como un sueño. Los votos se pronunciaron con voces firmes, de esas que pesan incluso en las sílabas más suaves. Las flores los enmarcaban perfectamente y la luz se filtraba justo por las ventanas arqueadas. Contuve el aliento casi todo el tiempo, no por preocupación, sino porque el momento parecía demasiado frágil para perturbarlo. Cuando los declararon marido y mujer, el salón estalló en aplausos, el sonido envolviendo a Carolina y Damián como una bendición. Capté la mirada de Carolina mientras caminaban de regreso por el pasillo y me dio una sonrisa pura, sin sombra alguna. El salón de recepción brillaba bajo luces cálidas. Las mesas estaban llenas, el champán corría libremente y cada rincón parecía vibrar con risas. Me moví por el lugar despacio, saludando invitados, intercambiando abrazos, dejando que el murmullo de la celebración se asentara en mis huesos. El primer baile comenzó con un suave bolero. Damián susurrando algo que hizo reír a Carolina, su cabeza inclinándose justo lo suficiente para captar la luz a su alrededor. El salón se desdibujó en un círculo de rostros, todos vueltos hacia la pareja en el centro. Sentí que la tensión en mi pecho se aflojaba un poco más. Cuando la canción terminó y los aplausos se desvanecieron en el murmullo del servicio de cena, vi a Lorena y Claudio cerca de la pared del fondo. Sus cabezas estaban juntas, sus voces tan bajas que la música las tragaba. Podía ser nada, un comentario sobre la comida, una nota sobre las mesas, pero aparté la mirada antes de que mi mente empezara a tejer conexiones. En cambio, me enfoqué en Carolina mientras se movía entre las mesas, tocando hombros, riendo con facilidad. Si esta historia te llega al corazón, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde qué ciudad o país la estás viendo. Tengo mucha curiosidad por saber dónde se escucha mi voz hoy. Su vestido atrapaba la luz a cada paso, estaba en su elemento. El día se desenvolvía justo como lo había imaginado. Damián estaba a su lado casi siempre, su mano descansando ligeramente en su espalda. Las horas pasaron en un ritmo constante de brindis, música y el suave tintineo de copas. Por primera vez en meses, no estaba esperando un golpe. Solo estaba ahí, en el centro de todo, dejando que la alegría ocupara el lugar del temor. Entonces, la música se suavizó para una pausa y el salón se dividió en pequeños grupos de conversación más silenciosa. La banda acababa de tomar su descanso y el murmullo del salón bajó a un susurro más suave. Los invitados se inclinaban más para hablar, los meseros se deslizaban entre las mesas y el brillo de las velas parecía más cálido en el silencio. Estaba cerca de la barra charlando con un vecino de siempre cuando noté que Lorena tocaba el brazo de Carolina. Su sonrisa era demasiado brillante, de esas que anuncian que está a punto de soltar algo que espera que aceptes sin chistar. Guió a Carolina unos pasos lejos de la multitud hacia un rincón más tranquilo. Me acerqué sin querer, atraída por el giro de su cabeza, el tono bajo de su voz. «Te ves hermosa esta noche», dijo Lorena, sus manos envolviendo suavemente las de Carolina. «Es una celebración preciosa». Hizo una pausa y añadió con el mismo tono cálido, «Nos vamos a quedar con el dinero de los regalos. Lo necesitamos más ahora». El rostro de Carolina se quedó inmóvil, su boca entreabierta. «No, no entiendo», logró decir. Lorena mantuvo su sonrisa como si explicara algo completamente razonable. Es solo uno de esos momentos en que la familia se apoya. Claudio y yo hemos tenido unos gastos inesperados, y tú y Damián están empezando de cero. Se recuperarán rápido. Son jóvenes, tienen tiempo, pero para nosotros, bueno, esto sería una gran ayuda. Di un paso al frente antes de que Carolina pudiera responder. Ese dinero no es de ustedes, dije, mi voz firme cortando el murmullo cortés. Los ojos de Lorena se volvieron hacia mí, su sonrisa tensándose en los bordes. Marisol, no se trata de tomar,
se trata de ayudar. Siempre hemos creído en compartir lo que más se necesita. Qué manera tan curiosa de compartir, respondí. Carolina seguía sin moverse, sus manos atrapadas ligeramente en las de Lorena. Lorena se volvió hacia ella, suavizando su voz otra vez. Tú entiendes, ¿verdad? Así es como las familias superan los momentos difíciles. Carolina me miró entonces con una pregunta en los ojos, pero no habló. Sentí el peso del momento asentarse entre nosotras, la elección clara y cercana. Metí la mano en mi bolso, mis dedos encontrando el borde del sobre que había llevado por semanas. Saqué el sobre de mi bolso, su peso familiar en mi mano. La mirada de Lorena siguió el movimiento, un destello de incertidumbre rompiendo su calma ensayada. Claudio había cruzado el salón para entonces, parándose justo detrás de ella con los brazos cruzados, su expresión endureciéndose al ver la escena. Sin decir palabra, rompí el sello y le entregué el documento a Damián, que acababa de acercarse. Su ceño fruncido en una preocupación silenciosa, me miró una vez antes de desdoblar los papeles. Su voz era calma, midiendo cada palabra, lo suficientemente clara para que la escucharan los pocos invitados cercanos. Esto es una declaración notariada, comenzó, su tono firme, firmada hace 3 semanas. Establece que todos los regalos de la boda, en efectivo o de otro tipo, son propiedad exclusiva de Carolina y mía. Cualquier intento de retener, redirigir o acceder a esos fondos sin nuestro consentimiento será considerado robo y se procesará conforme a la ley. La sonrisa de Lorena titubeó, los músculos alrededor de su boca tensándose. La mandíbula de Claudio se movió, pero permaneció en silencio. Los ojos de Carolina se abrieron, la tensión en sus hombros aliviándose apenas mientras miraba de Damián a mí. Damián bajó el documento, pero mantuvo su postura inflexible. Queríamos asegurarnos de que no hubiera confusiones, dijo, su voz aún pareja. El aire entre nosotros cambió, ya no era una conversación, sino una línea trazada en piedra. Lorena abrió la boca, la cerró de nuevo y luego alisó su vestido como si eso pudiera reiniciar el momento, pero los bordes de su compostura se veían, las grietas visibles para cualquiera que prestara atención alrededor. El murmullo de la recepción continuó, pero algunas miradas se detuvieron, curiosas y cautelosas. Claudio cambió de postura como si decidiera entre avanzar o retroceder. Me quedé en silencio junto a Damián, dejando que el peso de las palabras se asentara, sabiendo que el siguiente movimiento no vendría de nosotros. Claudio fue el primero en romper el silencio. La familia ayuda a la familia, dijo, su voz cargada de un peso que pretendía sonar razonable, pero que cayó más como una orden. Sus ojos estaban fijos en Damián, como si la presión pudiera deshacer las palabras que acababa de leer en voz alta. Lorena retomó donde la había dejado, su tono suave otra vez, pero más delgado. Ustedes tienen tanto ya, una casa nueva, trabajos estables, el uno al otro. Solo pedimos un pequeño apoyo en un momento difícil. Carolina no respondió. Su mirada se quedó fija en mí, firme y buscando. Como sopesando si hablar o mantenerse al margen, le di un leve asentimiento. La sonrisa de Lorena comenzó a desvanecerse. ¿Sabes, Damián?, dijo, cambiando su enfoque. Significaría muchísimo para tu padre y para mí si pudieran ver esto desde nuestra perspectiva. La voz de Damián era calma, pero sin ceder. Nuestra perspectiva, dijo con firmeza, es que esta es nuestra boda, nuestro futuro y nuestra herencia. Las palabras quedaron suspendidas un momento, atrayendo algunas miradas de reojo desde las mesas cercanas. Podía sentir que la gente empezaba a sintonizar, sus conversaciones ralentizándose, su atención acercándose al pequeño grupo que formábamos junto a la pared. El tono de Lorena se endureció, la seda en su voz dando paso al acero. ¿Están dispuestos a humillar a sus propios padres frente a sus invitados por algo tan pequeño? Damián dio un paso adelante, no agresivo, pero suficiente para cerrar el espacio entre ellos. Si intentan tomar lo que no es suyo, dijo, su voz baja y deliberada, iremos a los tribunales. El cambio fue inmediato.
La respiración de Lorena se detuvo, la postura de Claudio se endureció, y por primera vez en toda la noche, ninguno de los dos parecía seguro del siguiente paso. Sentí que el equilibrio del salón cambiaba, el reconocimiento silencioso de quienes habían escuchado lo suficiente para entender qué estaba pasando. Y con ese cambio supe que era hora de terminar la conversación en nuestros términos. Nos dimos la vuelta, listos para volver al flujo de la recepción, cuando una mano se cerró alrededor de mi muñeca. El agarre era firme, pero tembloroso. No pueden estar hablando en serio, susurró Lorena, su voz despojada de su pulcritud anterior. Somos familia. Miré su mano, luego su rostro. La confianza ensayada había desaparecido, dejando algo crudo e inquieto en su lugar. Nunca fuiste mi familia, dije en voz baja, cada palabra cargada con el peso de años. Sus dedos se aflojaron, cayendo como si se hubieran quemado. Por un momento pareció más pequeña, su postura colapsándose hacia adentro. Claudio estaba detrás de ella, su boca abriéndose como si fuera a hablar, pero no salió ninguna palabra. La autoridad en la que había confiado para dirigir este momento se había disuelto. Carolina se acercó a mi lado, deslizando su brazo por el mío. Damián se unió por el otro, su mano cálida y firme en mi antebrazo. Sin mirar atrás a los Fernández, avanzamos juntos, reintegrándonos al ritmo del salón. La música nos envolvió de nuevo, risas, el suave tintineo de copas, el murmullo de voces elevándose en celebración. Era como si el enfrentamiento nunca hubiera ocurrido, aunque sentía su eco en la forma en que el agarre de Carolina se apretaba en mi brazo. Llegamos a la mesa donde los amigos esperaban, sus sonrisas libres de la tensión que acabábamos de dejar atrás. Y ahí, en el centro de ese círculo, dejé que el ruido de la noche nos envolviera, sellando el espacio entre donde habíamos estado y donde estábamos ahora. De vuelta en la mesa, el calor de rostros familiares nos rodeó. Las conversaciones fluían con facilidad, sin tocar la tensión que dejamos atrás. Los platos de comida pasaban, las copas se rellenaban y la música volvió a crecer, atrayendo a los invitados a la pista de baile. Carolina rió por algo que dijo una amiga, el sonido claro y sin peso. La vi cruzar el salón con Damián, sus manos rozándose mientras se movían. Cuando él la giró en la siguiente canción, ella se dejó llevar sin las sonrisas cautelosas que había visto antes. La luz en sus ojos era pura, la alegría completamente suya. Durante años me mordí la lengua para mantener la paz, eligiendo el silencio antes que el enfrentamiento. Incluso cuando sabía que me costaba, me decía que era mejor no hacer olas, evitar las grietas que surgen cuando se desafía a la familia. Pero hoy había demostrado algo diferente, que hay momentos que vale la pena defender sin rodeos, incluso si eso significa romper la ilusión. Miré hacia el borde del salón, donde Lorena y Claudio estaban ahora apartados de la multitud. Sus expresiones indescifrables estaban fuera del círculo de esta celebración, no por accidente, sino por la frontera natural que habíamos trazado. Carolina captó mi mirada desde la pista de baile y sonrió. Un hilo silencioso pasando entre nosotras. Ella sabía, entendía lo que significaba proteger la alegría antes de que pudiera ser robada, pararse en el camino y no moverse. Levanté mi copa ligeramente en su dirección, no para un brindis, sino como un reconocimiento silencioso. La música creció de nuevo y el salón pareció acercarnos a todos, doblando la noche en risas y luz. Y por primera vez en años me permití quedarme en ella sin pedir permiso. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Escribe tu comentario con tu opinión y conviértete en suscriptor para más historias que te harán reflexionar sobre la vida real. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.